Hola, bienvenido a nuestro podcast Esperanza Viva, donde hay un milagro creado para ti. ¿Sabe? El tema de hoy es un tema que nos va a ayudar mucho a conocer la historia de Ecuador. Y vamos a hablar de nuestro Monseñor Leonidas Proaño. Es un hombre importante y vital dentro de la cultura. Si quieres saber más, pues quédate con nosotros y te haremos saber más de este contenido valioso y vital. No te olvides, suscríbete y dale like a la campanita y síguenos en todas las redes sociales. No te olvides, vamos a hablar de nuestro gran Monseñor Leonidas Proaño. Hablar del Monseñor Proaño, obispo de los pobres, así era considerado como el obispo de los pobres. Era el lema o la forma como lo identificaba. El obispo de los pobres y teólogo ecuatoriano que dedicó su vida a la defensa de los derechos de los indígenas. Él fue un pionero en aquello. Desde su catedral en Riobamba luchó constantemente por introducir la justicia social en la relación con los indígenas y para proveer su acceso a la vida pública y también política o tener el poder político como tal. Fue conocido como el obispo también, un nombre que se le daba como el obispo de los indios. Ayudó con mucho entusiasmo la tesis de la teología de la liberación. Por años fue un pionero de la lucha por la mano de los indígenas en Ecuador. Incluso puede afirmar que fue en todo el continente americano. Es importantísimo el obispo. En este sentido se involucra con una profundidad con la comunidad más necesitada para comprender sus problemas, lucha por encontrar soluciones que sean viables para los pobres, exclusivamente para los indígenas. Fue reconocido por el Papa Juan Pablo II como el obispo de los pobres, por su excelsa gestión en la defensa de sus derechos y en particular por la creación de un sistema educativo a través de la fundación de la Escuela Radiofónica Popular de Ecuador, que es considerada como ERPE, por medio de la cual se alfabetizaron más de 20.000 personas. Este obispo ecuatoriano, originario de la sierra, fue un obispo que dio y defendió mucho a los pueblos indígenas marginados y le dio muchísima dignidad, lo hizo levantar de donde estaban y los dignificó como personas y también le dio derechos como sociedad indigenista. Es importantísimo y vital entender este proceso de este obispo. No queremos entender desde el punto de vista si soy católico o no soy católico, si soy evangélico o no soy evangélica. Queremos entender son los eventos históricos, el evento social que hizo con estos grupos marginados, que ayudó a enfocar una teología liberadora, una teología de poder salir de la miseria, con esa teología, con la teología de la liberación como tal, que era liberar al pobre de su conciencia de pobreza, pero no para llegar a ser rico, sino para poder disfrutar la vida desde la perspectiva social, pero con esa libertad de no esa mentalidad esclavista o esa mentalidad que nos margina como tal. Este obispo fue muy importante en todo el Ecuador y en toda América Latina por lo valioso de su aporte a la sociedad. Que Dios bendiga, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde, que Dios lo tenga en la gloria, porque ya no está con nosotros, pero él proyectó muchísima educación y formación. Y él entendió que el único valor primario del hombre que puede cambiar la mente de una sociedad es la educación. Él entendió que sin educación no cambiamos. Por eso es que los seres humanos tenemos que educarnos, dignificarnos como humanos educándonos. Y hay dos cosas que nos hacen seres humanos, la educación y el trabajo. Por eso es que él entendió que el único poder que tiene el ser humano para poder lograr metas en su vida y adoctrinarnos emocionalmente, en todas nuestras áreas, intelectualmente, y crear un sistema de liberación es a través de la educación. Además, Proaño fue uno de los grandes representantes de la teología de la liberación en Ecuador, gracias a su particular manera de ejercer el sacerdocio, vincularse con los pueblos viviendo con ellos. Toda su labor en defensa de los derechos de los más necesitados le valió la dominación al Premio Nobel de la Paz en 1986, candidatura seguramente criticada por las alas tradicionales de la iglesia al considerarlo un obispo comunista,
Así era visto él como un obispo comunista. En el 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador lo nombró Monseñor Leonidas Proaño personaje emblemático de la nación por considerarlo un ejemplo de la lucha por la defensa de los pueblos indígenas y de los demás necesitados, combatiéndola a través de la educación. Monseñor Proaño creó la Escuela Radiofónica Popular en 1960 con un claro objetivo educador. Él estaba claro, era un educador. Con esta escuela se buscaba alfabetizar a los más necesitados en las comunidades indígenas que se encontraban en situaciones de analfabetismo, que fue un modelo estructural para ayudar a mucha gente en América Latina. El Monseñor Proaño no simplemente era una persona que tenía un ideal para él, sino para su pueblo. En 1962 creó el Centro de Estudio Acción Social para ayudar a desarrollar las comunidades indígenas. Este centro fue un espacio en el que se buscaba el desarrollo de la capacidad de los indígenas para organizarse y luchar por sus derechos como pueblos ancestrales. Luchar por esos derechos. Además se buscó promover la educación y la formación de líderes comunitarios que podían liderar el desarrollo de sus comunidades. Buscar líderes que puedan ir enfatizando un desarrollo diferente del pasado a un desarrollo actual para el presente. El centro se convirtió en un espacio de referencia para la lucha por los derechos de los indígenas en Ecuador. El Monseñor Proaño murió en Quito en 1988 en condiciones de pobreza. Fue enterrado en Ibarra, específicamente en la comunidad de Pucahuayco. En 2008 la Asamblea Constituyente de Ecuador lo designó como símbolo nacional, en un ejemplo para las generaciones, y exaltando su defensa de los derechos de los pobres, en la que combatió con fe, con educación, la exclusión y la marginalidad y la miseria de los pueblos indígenas. Él luchó contra la miseria y con esa parte marginal, la luchó hasta el último de su vida. Y muere en la pobreza. Él no muere en riqueza, teniendo carros de lujo, teniendo una vida pomposa. Muere en la pobreza. Muere de acuerdo a lo que él proclamaba. Fue coherente con lo que proclamó. Fue coherente con lo que él vivió. Fue coherente con lo que él siempre criticó. Él siempre defendió al pobre, exclusivamente al indígena, desde esa perspectiva. Por eso fue considerado comunista, el obispo de los indios y muchas cosas más. Pero ese es el Monseñor Proaño, que hay que no dejarlo en el pasado, hay que traerlo a memoria, porque la historia se ha hecho para recordar. Así como recordamos lo malo, también recordemos lo bueno. Y el Señor, hablando un poco del Monseñor Leonidas Proaño, es un gran defensor de los derechos de los indígenas en el Ecuador y en América Latina. Creó la Escuela Radiofónica Popular y el Centro de Estudio Acción Social para promover la educación y el desarrollo de las comunidades indígenas. Además, dentro de toda esa estructura, fue un gran representante de la teología de la liberación, exclusivamente en Ecuador y en América Latina. Su labor en defensa de los derechos de los más necesitados valió la nominación al Premio Nobel de la Paz en 1986. Fue nombrado personaje emblemático de la nación. Fue considerado una escritura emblemática de la nación. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visita nuestras redes sociales, JB Comunicaciones TV y JB Sucesos. Pronto la radio online. Si quieres el contenido, te lo dejo en mi link en los comentarios.